No hay nada por lo que aplaudir. Hoy hablamos de acosadores y acusadores en la calle y en los juzgados. De la guerra sucia de la derecha, pero también de los socialistas que quieren acabar con ella por medios poco limpios y democráticos. Así que repartimos a diestra y siniestra. Prueba de audio. Derecha. A diestra. Parlante derecho. Izquierda. Y siniestra. Parlante izquierdo. Centro. Una tertulia diversa para mentes abiertas. Derecha. Izquierda. Centro. Derecha. Izquierda. Hoy contamos con dos protagonistas que han sufrido acoso de los ultras en la calle en los últimos días. Ana Pardo de Vera, a la que saludaremos en unos minutos, y Pablo Iglesias, ex vicepresidente del gobierno y director de Canal Red y de La Base, pareja de Irene Montero, a la que el líder de Desocupa, Daniel Esteve, amenazó con boicotear la presentación de su libro en Lavapiés, en la taberna Garibaldi, el bar de Podemos, en cuya puerta se concentraron cientos de personas para evitar el acoso ultra y mostrar su apoyo a la eurodiputada morada. ¿Son más peligrosos que hace un tiempo? Son muy peligrosos, pero la clave es preguntarse quién los ha hecho peligrosos. El problema de Desocupa y del escuadrismo es su normalización mediática. Cualquiera que mire a Daniel Estevez, pues ve a un matón que se ha dedicado profesionalmente a eso. Primero a cobrar amorosos, intimidando con una presencia física de tipo hipermusculado, con muchísimos procesos por agresiones, por todo tipo de delitos propios de matones, pero que sin embargo ha ido a los platós de Ana Rosa, de Sonsoles Onega, de Susana Griso, de Iker Jiménez, a hablar como un honrado empresario que soluciona el problema de las ocupaciones. Claro, lo que implica la normalización del escuadrismo, la normalización de fascistas que son presentados como honorables empresarios y que además se legitima su actividad, que consiste básicamente en echar a gente que está en una situación enormemente vulnerable. O sea, yo tengo 3 hijos, si no tuviera opción de dormir en una casa y la opción fuera dar una patada a una puerta o dormir debajo de un puente, pues evidentemente daría una patada en la puerta, como el 100% de los españoles que se vieran en esa situación. Claro, el problema es que se les legitima y se abre una ventana de Overton. O sea, ¿cómo es posible que un señor tan moderado, que habría que retirar su camiseta del Congreso, como decía Quique Peinado, estoy hablando de Aitor Esteban del PNV, pueda hacer una propuesta sin que le saquen los colores, diciendo que efectivamente tiene que haber un mecanismo para sacar a familias vulnerables de sus casas? Pues porque hay una extrema derecha mediática que después permite que la derecha de toda la vida, sea el PP, sea Junts o sea el PNV, sean capaces de decir que el problema de la vivienda no es el rentismo, que el problema de la vivienda no son los bancos, que el problema de la vivienda no son alquileres descontrolados, que el problema de la vivienda no son los fondos de inversión, que el problema de la vivienda es que la gente pobre a veces no le queda más remedio que dar una patada en la puerta para poder tener un techo. Pues eso tiene que ver con la acción de los medios de comunicación, y después que estos tipos acosen impunemente también tiene que ver con los jueces. A Miguel Frontera, el ultra que nos estuvo acosando a nosotros durante meses, a pesar de que la Fiscalía pedía varios años de prisión, pues una jueza dijo que no, que absolución, que esto había prescrito, que esto no. Y si después dices que los jueces en España, o una parte de los jueces, son conservadores, pues se van llorando al Consejo General del Poder Judicial o a las asociaciones de jueces de derechas a decir que ellos tienen derecho a ser de derechas y a ser conservadores, y que cualquiera que les diga algo es un comunista peligroso. Medios de comunicación, judicatura, un partido socialista que solamente se preocupa de la ultraderecha cuando les toca a ellos y no cuando toca a los demás, una presidenta del Congreso que permite que escuadristas disfrazados de periodistas puedan acosar a diputados. Ese es el problema. El problema no es que haya nazis, es quién le sienta a su mesa. Veamos lo que le parece todo esto a un periodista liberal. Saludamos a Federico Quevedo, director y presentador del Balance en Capital Radio, republicano y laico, por eso nos gusta tanto invitarle. Crudos días, Federico. Crudos días, Javier. ¿Te preocupan casos como este, que el líder de Desocupa o un pseudoinformador y agitador profesional del odio actúen así y con tanto apoyo en redes? Vosotros sois muy jóvenes todos, pero los que tenemos una cierta memoria histórica recordamos los tiempos de la AAA, el Batallón Vasco Español, este tipo de gente que ya en la transición actuaba con mucha violencia contra quienes, digamos, estaban en la moderación, en el sentimiento democrático, etcétera, etcétera. Son herederos de aquello, es decir, es gente, son fascistas y gente que actúa como de la única forma que saben hacerlo, que es acosando y con violencia. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí?
Bueno, a lo mejor tiene razón en esto, Pablo, y les hemos dado algo de cobertura, ¿no? Yo no, ¿eh? O sea, a mi radio no ha venido jamás ni vendrá jamás semejante personaje, pero ha habido otros que efectivamente les han dado demasiada cobertura. ¿Y cómo se les frena? Con la ley, para eso está. Las leyes están para eso, y si hay que retocar o hay que hacer ampliar o corregir algún artículo en el Código Penal, pues se hace. Y ya está, esto se corrige con la ley. Lo que pasa es que, como estaba diciendo Pablo, la ley no siempre se Bueno, aplica. ya, pero las leyes están para eso también. Están, cuando no funcionan, pues hay que ir al Congreso de los Diputados y modificarlas y corregirlas. Pero es la única manera. En un Estado de Derecho, estas cosas se corrigen con la ley. Pablo, ¿cómo se frena ese acoso en la calle, que también a veces es un acoso en los tribunales? Bien lo sabéis en Podemos. Lo primero, tiene que haber una respuesta política y organizada. Lo del otro día en el Garibaldi fue muy importante. ¿Por qué? Sirvió para demostrar que a los nazis se les puede hacer frente. Y es verdad que había mucha gente de Podemos, que estaba Canal Red, pero había mucha gente de otras formaciones políticas también, que demostró que en torno al antifascismo militante se puede construir unidad y que puede haber una respuesta colectiva, que cuando los nazis dicen vamos a ir, dicen sí, pues aquí vamos a estar, venid. Y al final los nazis no se atreven a ir, y también pues con una posición contundente cuando vienen provocadores disfrazados de periodista como Quiles o Endongo, una respuesta militante que diga no, en este espacio no entran fascistas por mucho que se disfracen de reporteros. ¿Eso qué quiere decir? Lo primero, tiene que haber una respuesta colectiva organizada, y al mismo tiempo hay que decirle al gobierno y a la mayoría parlamentaria que hay que legislar para ilegalizar a los escuadristas, y al mismo tiempo hay que ejercer presión con respecto a una judicatura en la que las altas magistraturas no ven un problema en el hecho de que haya nazis. Al mismo tiempo hay que decir a los medios de comunicación, dejen de sentar en sus tertulias a fascistas. Si en esta tertulia sientan a Esteve, yo no me siento. Si buena parte de los periodistas dijeran, si ustedes van a invitar de tertuliano a un matón de discoteca, yo no voy a estar ahí. Y que las asociaciones de prensa, en lugar de estar diciendo, que es que los de Podemos señalan a periodistas y no sé qué, pues que a lo mejor entre premio y premio al señor Onega o a Vicente Vallés, pues podrían decir que es escandaloso que en este país se permita recorrer platos de televisión a matones y a nazis. Eso es lo que hay que hacer. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando, porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Yo, añadiendo algo a lo que dice Pablo, es decir, a mí siempre me ha sorprendido mucho, en el caso de Desokupa, que exista una organización que se dedica a hacer lo que debería de hacer, o lo que se supone que un ciudadano debe de hacer, que es llamar a la policía. Si a mí me ocupan mi casa, llamo a la policía. Bueno, pero es que eso sería lo lógico, la policía, lo normal, y ya está. Y luego los sindicatos policiales están contratando a Desokupa incluso para cursos. Vale, pero es que no me cabe en la cabeza. Formación. O sea, lo siento, a mí no me cabe en la cabeza. No, cuando leí esa noticia dije, no entiendo. O sea, hay algo aquí que a mí no me cuadra, no lo entiendo. No. Federico, ¿y la derecha ha tenido cierta connivencia o complicidad con parte de esta ultraderecha? La extrema derecha, desde luego, y la derecha, digamos, más moderada, pues yo creo que sí, o sea, no de una manera tan abierta como Vox, pero yo creo que el PP, sobre todo, lo que ha hecho ha sido mirar para otro lado, pero el PSOE también ha mirado para otro lado. Y eso lleva a situaciones como las que vivió nuestra compañera y también invitada en el programa de hoy, Ana Pardo de Vera, directora corporativa de Público. Arranca el micrófono de la mano, esa que lleva la rodillera toda la vida y dice, ¿cree periodista? Viene, me arranca el micrófono de la mano y lo tira por ahí. Queríamos mostrarte nuestro apoyo ante este infame agitador ultra, Bertrán Endongo, que te hostigó en el primer acto de gobierno para conmemorar el fin de la dictadura de Franco. Ana Pardo Cruz, días. ¿Qué tal? Buenos días y muchísimas gracias. ¿Qué pasó ahí? Por el apoyo. Bueno, pasó lo que pasa siempre, ¿no? Que son muchos años ya de aguante, de acoso, de amenazas, de violencia virtual, intentos de violencia física nunca conseguidos hasta que se consiguen aproximar. Y entonces empieza el hostigamiento, y acaba pues como acaba, en fin.
Esto no es bueno para nadie, es malo para todos y para todas, pero si le arranca el micrófono y se lo tire al suelo es porque no es un periodista, y creo que era un gesto lo bastante contundente como para demostrarle: tú no eres mi compañero. ¿Venía de antes esta situación? Bueno, yo llevo recibiendo acoso como tantos periodistas y tantos políticos, políticas. Aquí está Pablo, que yo creo que es el culmen del acoso por parte de la ultraderecha en su propia casa. Evidentemente venía de mucho antes, campañas en redes sociales, insultos, amenazas a mi familia, amenazas de palizas. Estos días han sido terribles, he tenido que apagar el teléfono. Bueno, nada nuevo, pero se crecen porque hay un silencio cómplice. Se crecen porque hay un silencio cómplice. ¿De quién? Pues de políticos y de compañeros y compañeras, sin ninguna duda. Es verdad que el apoyo que yo he recibido estos días es brutal, pero también es verdad que yo tengo una plataforma que no tiene mucha gente y que hubo gente que lo ha sufrido antes que yo, compañeros y compañeras en el Congreso de los Diputados, sobre todo donde esta gente tiene acreditación, no lo olvidemos. Este es un llamamiento a la presidenta, a eso me refiero con los silencios, a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Pero ¿cómo establecemos quién entra y quién no entra al Congreso, o quién puede tener un micrófono y quién no? Las normas del periodismo están clarísimas. Yo creo que está claro, hombre. Tú no vas al Congreso de los Diputados, como va esta gente, a meterle un micrófono en la cara a Pachi López, por ejemplo, a provocarlo, a que te diga lo que quiera, y después te vas, manipulas el vídeo, pones los pies de foto que quiere, perdón, los pies de... No, sí, los criterios creo que los aquí presentes los tenemos clarísimos, no, pero eso ¿cómo se materializa en una normativa? Si mi madre pide entrar en el Congreso y mi madre no haría lo que hacen ellos, no le dejan, porque mi madre no es periodista. Esta gente no es periodista. No es periodista. Decir, ya lo sabemos por su modo de actuar, pero en realidad ejerce el periodismo mucha gente que no tiene, digamos, la carrera, porque no es necesaria o no es imprescindible la carrera para ejercer. Yo soy filóloga y hice un máster en medios de comunicación. Un máster de verdad, puedo acreditarlo, porque como está de moda lo de los másters... Luego a nosotros no nos acreditan porque somos un podcast, recuerdo, ¿eh? Efectivamente, eso también es cierto. Claro, pero vamos a ver, pongamos el caso, les das la acreditación, hay comportamientos fuera de... ya no solo fuera de toda norma, sino fuera de toda ética, los echas, como en cualquier empresa privada, creo yo. No, es que no puedo decir otra cosa. Es que llevo peleando por eso mismo también desde hace un montón de tiempo. Aquí perdemos todos y todas, pero no, ya no solamente por el hecho de que te acosen o no te acosen, a mí no me ha pasado. En redes sí, pero de manera como le pasó el otro día a Ana, no. Pero es por nosotros, como periodistas. Es que yo llevo muchos años trabajando en el Congreso de los Diputados y yendo al Congreso de los Diputados, entonces yo nunca he vivido unas situaciones como las que están viviendo ahora muchos compañeros en ruedas de prensa, las que te tienes que levantar e irte porque estás hasta las narices ya de que se utilicen las ruedas de prensa para el activismo de determinados personajes. Entonces, como llevo mucho tiempo diciendo que se está haciendo mal... Las asociaciones de periodistas deberían hacer algo al respecto. Deberían hacer las asociaciones, que no lo han hecho, y desde luego tiene una enorme responsabilidad la presidenta del Congreso y bueno, ahora las asociaciones periodistas lo están pidiendo porque ya son muchos casos. Claro, a mí la FAPE me dio el amparo ayer, cosa que yo agradezco muchísimo, pero viene de poco y efectivamente, vamos a ver, es que no es cuestión de las asociaciones que pidan, que lo están pidiendo constantemente, la Asociación de Periodistas Parlamentarios, algunas otras lo están pidiendo, la Federación de Asociaciones de... Pero es que la responsabilidad es de la presidenta del Congreso, es del Congreso de los Diputados. Fíjate, mira, yo me acuerdo que la primera vez que Mariano Rajoy salió en un plasma, nosotros... Habría que haberse plantado. Bueno. No, espérate, pero lo hicimos. Lo denunciamos. Hicimos un movimiento que se llamaba sin preguntas no hay cobertura, ¿vale? Se llamaba así. Lo metido en Facebook, yo creo que todavía se puede encontrar, ¿vale? Y nos juntamos ahí Urbaneja y un montón de gente, ¿vale? Nos juntamos un montón de gente y sin preguntas no hay cobertura. No hubo manera de sacar aquello adelante. Porque los primeros que no te dejan son los editores de los grandes medios, porque yo sí haría una cosa en el Congreso de los Diputados, que sé que es imposible, que es un plante yo también de periodistas. Sí. Bueno, se ha abandonado la sala un par de veces. Ya lo sé, pero si yo sería mucho más contundente. Sí, bueno, bien, ya, pero eso no se puede. Pablo, y rematamos este tema. Yo es que creo que no son casos aislados. Vito Quiles no está solo. Estado de alarma no está solo, tiene el apoyo abierto del Partido Popular. Hay imágenes de Ayuso con la camiseta de estado de alarma.
O sea, están financiados por poderes políticos y, ojo, también por poderes mediáticos. Digamos, el periodismo mafioso es algo que en este país encarna a Eduardo Inda, y no solamente Eduardo Inda. El problema es sentar a Eduardo Inda en un plató. Y Eduardo Inda no está solo, tiene detrás a Florentino Pérez y tiene a Antonio García Ferreras, que va de progre. Entonces, yo creo que es bueno no quedarnos en los peones de la ultraderecha mediática, sino entender quién está detrás y quiénes les protegen. Entonces, no se soluciona simplemente quitándoles las acreditaciones a estos dos, que no estaría mal. Que la presidenta del Congreso dijera, mira, esto no se puede consentir, es que forman parte, digamos, de un entramado mediático mafioso que tiene gente muy poderosa detrás para hacer ese tipo de trabajo. Y forman parte de lo que se ha denominado, creo con mucho acierto, el franquismo sociológico y estructural de este país. 2025 será el año de Franco, más bien los 50 años sin Franco. Sí, como sabéis, el gobierno planea celebrar medio centenar de actos para conmemorar el inicio de la libertad política en España, pero por el momento el rey Felipe no ha acudido al primero de ellos por motivos de agenda y el PP rechaza sumarse. Recordemos qué hacen con estos temas los países del entorno que han sufrido el fascismo en sus carnes. Alemania, el año pasado se conmemoraron los 75 años del final de Hitler y el inicio de la democracia. Angela Merkel, por supuesto, estuvo allí. Italia, en abril, celebra cada año la liberación del régimen de Mussolini. Todos los gobiernos han participado en los actos, incluido el mismísimo Berlusconi. La actual primera ministra, Giorgia Meloni, también asiste, aunque con menos despliegue y resistiéndose a autodenominarse antifascista. Portugal, cada 25 de abril se conmemora la Revolución de los Claveles, que puso fin a la dictadura de Salazar, y el año pasado se cumplieron precisamente los 50 años. Aniversario especial al que acudieron los líderes de la derecha portuguesa. Y hay más ejemplos. En Chile, en Argentina. ¿Qué significa la primera negativa del rey? El rechazo del PP a estos actos y, por supuesto, de Vox. ¿Me preguntas a mí primero? Vale. Obviamente yo creo que 50 años de la muerte de Franco es algo que tenemos que celebrar, ¿no? La muerte de un dictador, aunque se muriera en la cama, yo creo que esto es lo de menos, ¿no? Cómo se murió o dejó de morirse. Se murió en la cama, estupendo, se murió. Hay que celebrarlo. Ojalá lo hubiéramos echado antes. Pero... No sé, sí, ojalá, pero bueno, no pudo ser y tampoco estaban aquí en los momentos de España en una situación como para echarle de otra forma, ¿no? Pero 100 actos... O sea, a mí lo que me preocupa de esto no es el hecho de la celebración, sino qué se pretende con la celebración, ¿vale? Si con esto se quiere desviar la atención de otros problemas, mal. Si con esto queremos celebrar efectivamente el regreso a la democracia en nuestro país, bien. Yo tengo la sospecha de que el gobierno está más en lo primero que en lo segundo, sin yo estar en contra de lo segundo, que evidentemente no lo puedo estar, ¿vale? Estoy a favor de lo segundo. Pero ¿por qué le cuesta tanto a la derecha, digamos, sumarse a estos actos? De hecho, no existe un reconocimiento expreso en el Congreso del Partido Popular en contra de la hay dictadura. Dos o tres, si no me equivoco. Pero en cualquier caso, yo lo he dicho, es decir, yo creo que el PP debería, al menos, de por lo menos alguno de los actos, sumarse. ¿Y tú crees, como dice el PP, que se está utilizando políticamente por parte del PSOE? Creo que desde el punto de vista del Partido Socialista hay una intencionalidad de tapar otras cosas. ¿Vosotros también pensáis lo mismo, Pablo? O sea, yo creo que está bien usar políticamente la memoria histórica. Faltaría más, es un asunto político de primer orden. El problema es que el PSOE, como siempre, se queda, digamos, como demasiado cerca de su propia posición inicial. Es como el franquismo está muy mal. Bueno, estamos todos de acuerdo en que el franquismo está muy mal. Estamos dispuestos a... No sé si todo el mundo está de acuerdo. Bueno, todos no, ¿eh? Parece que hay gente que no está de acuerdo. Incluso en el Congreso hay alguno que lo reivindica. Tenéis razón. Efectivamente, que decía que era mejor que la actual democracia. Sí, es verdad. Toda la gente de izquierdas estamos de acuerdo en que Franco... Y alguna gente de derecha. Algunos de derechas también. Puede ser. Los demócratas estamos de Los acuerdo. demócratas. Bien, ahí, ese es el punto. Bien. Adelante, Pablo. Franco mal, dictadura mal, democracia bien, extremismo mal, en fin, ojete calor ahí lo clavo. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a hablar de la pervivencia del franquismo en instituciones como la judicatura? ¿Estamos dispuestos a decir que los mismos jueces que firmaban condenas de muerte y llevaban a los demócratas a la cárcel pasaron de llamarse Tribunal de Orden Público a llamarse Audiencia Nacional? ¿Estamos dispuestos a hablar de la pervivencia de elementos franquistas en las élites de las fuerzas y cuerpos de seguridad? ¿Hubiera existido la policía patriótica que nos persiguió a nosotros, que persiguió a los independentistas, que infiltra colectivos sociales, si en este
este país se hubieran depurado de franquistas las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Estamos dispuestos a hablar de un jefe del Estado que no para de hacer guiños a la derecha y a la ultraderecha? ¿Estamos dispuestos a decir que la monarquía en este país existe gracias a Franco y gracias a unas élites de la dictadura que fueron capaces de imponer su hoja de ruta? ¿Estamos dispuestos a decir que en este país no se ha juzgado a los genocidas y a los criminales, como sí se ha hecho en algunos países latinoamericanos como Chile y Argentina? ¿Estamos dispuestos a decir que el botín de la guerra, que se tradujo en un poder económico en España en forma de grandes empresas que se compran a políticos para llevarlos a los consejos de administración, sigue en buena medida inalterado, que los grandes apellidos del poder económico español construidos gracias al franquismo siguen siendo exactamente los mismos apellidos? Entonces, claro, cuando le dices esto al PSOE te dice, buf, eso ya es demasiado. O cuando dices, como es evidente que estamos ante una transición a un sistema político distinto, ¿por qué no se plantea la cuestión de la república? Si hay gente de derechas que es republicana, que si hacemos un referéndum yo creo que se gana y nos quitamos de encima tener una jefatura del Estado que es una marca permanente del peso del franquismo en nuestro país. Ahí ya cuando dices esto, ya el PSOE recula y dice que Margarita Robles en defensa. Ana. Bueno, efectivamente, es que además, a ver, han pasado 50 años. ¿Cuántos años llevamos pidiendo leyes de memoria, justicia y reparación para las víctimas, como se ha hecho efectivamente en otros países con democracias más jóvenes? Yo creo que, en fin, vale, llega porque en este momento conviene. En este momento conviene. Y yo lo digo, siempre que haya un acto antifranquista y siempre eso, o sea, el que me invite me tendrá al lado. Si el PP es capaz de hacerlo, ahí estaré también. Pero claro, cuando llegue ese día podremos decir que se habrán normalizado algo las cosas. De momento, mientras el Partido Popular o gente del Partido Popular como Jaime Mayor Oreja estén haciendo lo que están haciendo, a toda la lista de las cosas que ha dicho Pablo, ¿qué pasa con la Iglesia? No nos vamos a distanciar nunca de ese nacionalcatolicismo que vivimos salvajemente y particularmente las mujeres. ¿Vamos a seguir con la Iglesia en las escuelas concertadas, que pagamos todos? Os recuerdo, aunque sea un negocio para unos pocos. La escuela concertada es escuela pública, financiada con recursos públicos y gestionada por empresas privadas, muchas de ellas religiosas, donde se sigue segregando a niños y niñas, donde la Comunidad de Madrid sigue cediendo terrenos al Opus Dei, que tiene categoría de secta para muchas instancias internacionales, pero que tiene influencia en el Vaticano. Todo eso amparó la dictadura franquista como lo que más. Y aquí seguimos, dándoles dinero. Y ahora, como queremos quedar bien con todas, pues les damos dinero a todas, cuando vamos hacia un Estado laico. Federico, como liberal tan alejado de esas posturas franquistas de una parte de la derecha, ¿por qué le cuesta tanto a esa parte deshacerse del pasado dictatorial? Bueno, hay una parte en la ultraderecha que no es que les cueste, es que... Pero no solo la ultraderecha, Federico, yo creo que el PP, a pesar de lo que decías antes... Y en el Partido Popular sigue habiendo... yo recuerdo que el Partido Popular viene en su origen de un otro partido, que es la Alianza Popular, fundado por un señor que se llama Manuel Fraga, que fue ministro de Información y Turismo del régimen de Franco. Entonces, y 6 ministros franquistas más. Ministros franquistas más. Bueno, los famosos 7 magníficos, ¿no? Que dice Pablo. Entonces, claro, no, es verdad, viene de aquello. Entonces, esa gente rubricó, junto a Franco, que no quería hacerlo solo, sentencias de muerte, no lo olvidemos. Pero también os recuerdo que luego fue Manuel Fraga quien presentó a Santiago Carrillo en el Club Siglo XXI. Quiero decir que esa gente... A ver, que Manuel Fraga era más demócrata que Abascal, lo tenemos claro. Pues, vale, sí. Que ya es decir, ¿eh? Bueno, no es le pones el listón. Claro, imagínate. Bueno, pero es que Abascal está ahí y a punto de cogobernar si Junts acepta la moción de censura. O sea, yo creo que toda esa gente, los que luego estaban también en la UCD, etcétera, hicieron la transición. Otro día, si queréis, hacemos un debate sobre la transición porque nos metemos en otro follón, ¿no? Y seguro que Pablo y yo, además, tenemos mucho que discutir sobre eso. Pero toda esa gente ayudó a que viniera la democracia a España. Pero cada uno venía de donde venía. Y obviamente en la derecha ha habido un franquismo sociológico y sigue existiendo todavía. Pues es que yo creo que cada vez es más, en la derecha del Partido Popular creo que cada vez es más minoritario, con algunas pequeñas excepciones o no tan pequeñas, ¿vale? Pero
yo no estoy de acuerdo contigo. El PP en el Congreso sí ha condenado el franquismo. No, y lo ha hecho expresa 3 no lo ha veces. Lo tendría que buscar, pero que yo me conste son 3 veces. Una declaración propia del Partido Popular en el Congreso no ha existido. Propia como Partido Popular. No, y de hecho, cuando pero no la ha propuesto yo, pero se ha sumado a otras. En plenario, ¿no? Yo creo que 3 veces en concreto. En plenario, bueno, ¿no? yo conozco la de la etapa de Zapatero. Creo que fue una en 2000. Bueno, luego lo buscamos o miramos a ver. Pero esa la conozco. Lo que pasa es que era una cosa de condenas una dictadura así. Y luego os recuerdo que ahora hemos tenido. Y no todo lo que supuso. Ahora hemos tenido el lío de las leyes de memoria histórica por Vox, ¿vale? Que es el que por puñetas condiciona la política del Partido Popular, pero el Partido Popular se sumaba a todas las leyes de memoria histórica el Partido Popular con Rajoy dejó a cero el presupuesto para la memoria histórica. Pero las comunidades autónomas, por ejemplo, en Andalucía se ha mantenido tal cual la ley de memoria histórica. En Baleares en Extremadura están a punto de echarla abajo. En Extremadura, sin embargo, está porque en Baleares necesitaban el apoyo del PSOE. Porque digo, no, y porque para los presupuestos. Vale, pero bueno, me da igual el motivo. Antes decía Pablo, es política. Pero entonces política, se puede hacer. Claro. Y en otros sitios el PP la apoya, esa ley de concordia que es un chiste, claro, porque si incluso Adolfo Suárez levantara la cabeza con aquel libro que escribió Es posible la concordia, claro, se le vuelve a caer. Pablo. Yo creo que para entender el fascismo en España en su versión franquista no hay que ir tanto como a los gestos. Hubo una época en la que José María Aznar reivindicó hazaña y se fue a ver a Alberti a su casa. Y hablaba catalán en la intimidad. Claro. En el fondo, a la derecha española hay determinadas cosas que le dan igual. Pueden decir una cosa o pueden decir su contraria. El problema del franquismo y del fascismo en España es el poder. Los mismos que eran germanófilos y apoyaban a Hitler, cuando Carrero Blanco empieza a ver que van a perder la guerra, dicen, bueno, nosotros podemos seguir defendiendo nuestra dictadura de clase, en este caso con el apoyo de los británicos y de los Estados Unidos. La clave para entender la derecha y la extrema derecha en España es un bloque de poder, y en eso no se equivocan nunca. O sea, la derecha defiende sus privilegios, y si para defender sus privilegios hacen falta camisas pardas que den palizas, no tienen ningún problema. Vox es una escisión del Partido Popular. Es un partido lleno de jueces, de abogados del Estado, de policías, de militares. Son del poder. Y para defender el poder durante un tiempo te pueden decir que hazaña de puta madre, y en otro momento sacar a sus escuadristas de Desocupa. Por eso lo que diga el PP da exactamente igual. El problema es la penetración de elementos que desprecian abiertamente la democracia, porque es verdad que Manuel Fraga era un tipo muy inteligente, como Torcuato Fernández Miranda. Pero ellos sabían que la política no va de que vote la gente, la política va del poder, y por eso lo que querían hacer en este país es una democracia lo más limitada posible para querer conservar sus privilegios, y en buena medida lo consiguieron. Me dejas solamente una pequeñísima cosa. Yo intentaría no tanto hacer los debates sobre el fascismo en lo que pasó, como venirlos al presente y en lo que hay ahora, porque a mí me preocupa mucho. Antes habéis pasado por encima de algunas cosas. Había el ultranacionalismo religioso, por ejemplo, que está de moda en Argentina o en algunos países de Latinoamérica, y empieza a estar muy de moda también con algunas formaciones ultras aquí en Europa. Me preocupa muchísimo. Y en España con me preocupa muchísimo. Sí, es que eso no existía entonces. Existió durante el franquismo, dejó de existir durante casi 40 años y ha vuelto ahora con una fuerza inusitada. Y a mí eso me preocupa especialmente. A mí también me preocupa, Federico, y nos preocupa cómo las asociaciones ultras, católicas y franquistas están utilizando la justicia como arma política, en especial Manos Limpias, que ha conseguido que se abran causas contra la mujer y el hermano del presidente del gobierno, con recortes de prensa, algunos probadamente falsos, y que se ha personado en el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado por la supuesta filtración de información sobre el presunto fraude fiscal del novio de Ayuso. El fiscal general del Estado tiene que ser juzgado, creo que tiene que ser condenado de manera ejemplar, para que nunca a nadie más se le ocurra dar a conocer un expediente secreto de un español, y con ser esto relevante, creo que el que tiene que ser juzgado es el creador de la trama de corrupción que le rodea, en su familia, en su partido y en su gobierno, que es el señor Sánchez. Esto dijo a los medios Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, después de declarar como testigo, en este caso, en el Supremo. Nada de lo que dijo está probado, ni la filtración del fiscal general, ni la implicación de Sánchez, ni la corrupción de la mujer y el hermano del presidente.
Lo que sí está probado es que él, que también es cargo público, filtró parte del correo del novio de Ayuso a la prensa con la intención de crear una mentira, que era la Fiscalía la que le ofreció un trato al novio, aunque la realidad es la contraria. Pero el juez que investiga, Ángel Hurtado, sigue la tesis de que la filtración partió del fiscal general, aunque 3 periodistas han declarado que ellos tuvieron el correo mucho antes que el fiscal. Llama la atención que el juez y Mar estén tan alineados y que Mar tuiteara que la imputación del fiscal iba para adelante antes de que el juez la anunciara y que ayer tuiteara que el fiscal va para adentro después del escrito del juez dándole la razón. Todas estas curiosidades se las vamos a trasladar a uno de los 3 periodistas a cuyas declaraciones el juez no ha dado valor probatorio, pese a que presentaron pruebas. Es todo muy curioso. Marcos Piñeiro es jefe de política y tribunales en nuestro medio asociado El Diario.es y uno de esos 3 periodistas que declararon la semana pasada en el Supremo. Marcos, crudos días. ¿Qué tal, crudos días? El juez os citó a ti, al director adjunto del Diario.es, José Precedo, y al periodista de la cadena SER, Miguel Ángel Campo, a petición de la defensa de García Ortiz y de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que ejerce la abogacía del Estado. ¿Cómo fue esa declaración y qué opináis de que ahora no se dé por válida? Pues mira, de la declaración no se pueden dar muchos detalles, como sabréis, porque el proceso sigue bajo secreto, pero sí que podemos contar algunas cosas. La declaración fue bien, nosotros allí contamos lo que pasó, contamos la verdad. José Precedo ya ha relatado alguna parte de lo que se contó allí dentro, sobre todo él es quien recibe la información y contó allí que la recibe el día 6 de marzo, ese día recibe tanto la querella como el informe de la agencia tributaria como el correo. Una de las cosas que se nos preguntó ese día fue por qué si recibimos la documentación el día 6 no publicamos el día 6. Esto tiene una explicación muy sencilla que la dimos allí y es que el volumen de la información que recibimos era enorme. El informe de la agencia tributaria es gigante y muy complejo en algunas partes. Por ejemplo, en el capítulo en el que describe la utilización de 2 empresas pantalla del propio Alberto González Amador para transferir parte de la facturación de Quirón a otra empresa sin trabajadores, eso es una operativa fiscal muy compleja. Hubo que formar un equipo de trabajo, incorporar a periodistas expertos en economía, comprobar absolutamente toda la información de las empresas, las titularidades, los ingresos, los gastos de los años anteriores. Eso lo estuvimos trabajando durante unos días y luego ya el día 11 nos pusimos a escribir. Y empezamos a publicar el día 11, el 12 y el 13. Eso fue lo que contamos. Nosotros salimos contentos de esa declaración, habíamos contado lo que pasó y, como vosotros decís, pues ayer nos encontramos con que el juez no le da mucha validez y ha decidido seguir adelante con el proceso. Claro, vuestras declaraciones confirman que tuvisteis acceso a esos correos antes que el propio fiscal general. ¿Por qué, sin embargo, el juez sigue la causa en contra del fiscal y de alguna forma echa por tierra vuestras declaraciones? Pues mira, hay 2 cosas aquí. Hay 2 argumentos para no tener muy en cuenta nuestra declaración que los utiliza tanto el juez como el abogado de Alberto González Amador, que la semana pasada envió un escrito al juez y que coincide bastante con lo que ha dicho el juez ahora. Por un lado está que uno de los periodistas que declaró, un cuarto periodista, dijo que había tenido acceso al email después de las 10 de la noche del 13 de marzo. Nosotros tuvimos antes y también Miguel Ángel Campos, el periodista de la cadena SER. Esto es bastante normal, es decir, no todo el mundo accede a una documentación a la vez, no todo el mundo tiene las fuentes, no todo el mundo tiene la misma relación con las fuentes, etc. Pues basándose en que como hubo un periodista que accedió después de las 10 de la noche al correo, el juez considera que sigue vigente la tesis de que es el fiscal general del Estado quien lo distribuye. La otra pata en la que se apoyan tanto el abogado de González Amador como el juez es que no hay sustento probatorio. Creo que de hecho utilizan la misma frase, tanto el abogado como el juez. No hay sustento probatorio de que nosotros recibiéramos el email antes del 13 de marzo. Esto es verdad. No hay pruebas de que nosotros recibiéramos el email el 13 de marzo. No tenemos manera de demostrarlo. Pero tampoco hay pruebas de que se distribuyera después. En la causa no hay ninguna prueba de que el fiscal general distribuyera ese email ni de que lo hiciera otra persona. Se han analizado los teléfonos, se han buscado los mensajes. No hay pruebas. Con lo cual, si no hay pruebas para tener en cuenta nuestro testimonio, no hay pruebas para seguir con la causa. La tesis del Supremo es que el correo fue
de la Fiscalía a Moncloa y que el PSOE, a través del, hasta hace 2 días, líder en Madrid, Juan Lobato, maniobró con esa información para utilizarla contra Ayuso. ¿Esto es cierto, Marcos? Pues mira, yo no sé el recorrido que tuvo el email, yo no sé si lo tuvo Moncloa y se lo distribuyó a Lobato, yo no sé cómo llegó el email a Moncloa, pero no lo sé yo y no lo sabe el Supremo. Yo una de las cosas que esperaba cuando hubo el intercambio de mensajes entre Lobato y Pilar Sánchez Acera, esas semanas tuvimos muchas dudas de lo que había pasado y esperábamos que esos mensajes, ese intercambio de mensajes, despejara un poco qué es lo que había pasado con ese email, cómo había llegado ese email a Moncloa. Los mensajes no lo despejan. La asesora de Moncloa no dice por qué tiene el email, hace una referencia un poco genérica a los medios de comunicación, pero no sabemos cómo llega. Pero como os digo, con las pruebas que hay en la causa es que nosotros no sabemos cómo llega ese email a Moncloa, no tenemos ni idea. Y el juez tampoco lo sabe, porque los mensajes de la asesora no revelan si es... ¿Quién podría ser? Porque es cierto que no se sabe, pero ¿quién podría ser? Pues en ese momento, cuando el día que es un jueves, que ya se distribuye el email por la mañana, que es cuando mantienen la conversación la asesora de Moncloa con Lobato, ese email lo tenía ya mucha gente. Había varias personas que lo tenían antes del día 13 y ya una vez publica el diario El Mundo la noticia y muchos medios de comunicación empiezan a contactar con sus fuentes para intentar saber qué ha pasado, ese email lo tenía mucha gente. Hay muchas vías. Supongo que en algún momento Pilar Sánchez Acera va a tener que declarar posiblemente como imputada en el caso, no lo sabemos todavía, pero es probable, y la pregunta habrá que hacérsela a ella, pero con las pruebas que hay ahora es imposible determinar cómo llegó el email a Moncloa y cómo llegó luego a Lobato. En el diario.es recopilaisteis las verdades y mentiras sobre las acusaciones al fiscal general del Estado, investigado por la supuesta filtración. ¿Cuáles son? Podríamos ocupar el programa entero. Voy a hacer un poco resumidamente. Sí, voy a hacer un poco de resumen. Yo creo que para mí yo creo que hay dos. Una de las que provienen de Miguel Ángel Rodríguez y otra las que publicó el diario El Mundo. Para mí la fundamental es la del diario El Mundo, que es la que desencadena todo este caso. El diario El Mundo publica que es la Fiscalía quien ofrece un pacto a la pareja de Alberto González Amador, y otros medios publican además que ese pacto se frenó desde arriba. Ya no es solo que haya fuentes que nos hayan dicho que eso no es cierto, sino que es que hay un fiscal que ha declarado que eso es mentira, un fiscal que ha declarado ante el juez que es mentira. Es mentira que él ofreciera un pacto y es mentira que se le frenase desde arriba. Lo hemos visto en los mensajes de los fiscales de esa noche. La cúpula de la Fiscalía no sabía esa noche de qué le estaban hablando, no conocía el caso, no conocía la propuesta de pacto, no sabían nada. Hay mensajes en los que se ve al fiscal general preguntándole a la fiscal de Madrid: oye, ¿pero esto cómo va? ¿Vosotros le ofrecéis el pacto y se puede firmar ya? ¿O hay que esperar a la fase de juicio oral? Y la fiscal de Madrid le explica: no, mira, hay que esperar a ver si todos los acusados hay conformidad, con lo cual para eso hay que esperar al inicio de la fase de juicio oral. Es decir, se demuestra en todos esos mensajes que la información del Mundo fue una mentira. La mentira estaba distribuida por Mar. Mar no ha dicho una sola verdad con un micrófono delante, con Twitter o cuando le ha escrito argumentario a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Mar ha dicho que no hay empresas pantalla. Sí hay empresas pantalla, lo dice la agencia tributaria. Mar ha dicho que no hay facturas falsas. Claro que hay facturas falsas. Alberto González Amador está acusado de falsedad documental por utilizar facturas falsas. ¿Y Mar mintió ante el juez? Mar mintió ante el juez. Yo ya os decía que Mar ha mentido en todas las ocasiones y quizá la única en la que no debería haberlo hecho es sentándose delante del juez, pero mintió también delante del juez. No sabemos todo lo que mintió, pero sabemos por lo menos una cosa. En su declaración él dice que nadie del diario.es se puso en contacto con él antes de publicar. Básicamente nuestro trabajo el día 11, antes de publicar, fue redactar las informaciones y ponernos en contacto con todo el mundo. Hablamos con Alberto González Amador, hablamos con los jefes de prensa de la Comunidad de Madrid y contactamos con Miguel Ángel Rodríguez. Él dijo que no. Cuando nos tocó declarar a nosotros, nos preguntaron a nosotros y nosotros dijimos sí. No fue además una llamada, hay un intercambio de mensajes del que hay una prueba. Y el Supremo le exigió a José Precedo llevar esos mensajes y se ha aportado. Es una conversación de WhatsApp que no es corta, no son 4 mensajes. Se intercambian varios mensajes en los que él vuelve a utilizar este tono amenazante de vosotros veréis, vosotros sabréis lo que publicáis, es todo mentira, nada tiene que ver con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y aún así, pese a que esa conversación existe, pese a que son unos cuantos mensajes, él se plantea en el Supremo y dice que nadie contactó con él. Bueno, pues por lo menos en esa mentira le han pillado.
Marcos Piñeiro, jefe de política y tribunales del diario.es, nuestro medio asociado. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros, un abrazo. Bueno, ¿qué pensáis de este caso y todas sus derivadas? También os pido una respuesta resumida, pero por un lado, que este caso haya terminado convirtiéndose en el caso del fiscal general y por otro lado, que Moncloa tuviera esa información y que la utilizara políticamente. Es lo que decía Marcos, no hay pruebas de que ni que Moncloa tuviera la información antes, ni de que tuviera el correo, ni de que el fiscal se la pasara. Pero vamos a ver, los que somos periodistas, ¿cuántas veces os han llamado cuando habéis sacado una exclusiva para pediros el documento, la ficha o lo que fuera filtrado que tenías tú, por si se lo puedes pasar al partido para poner una denuncia, al ministerio, al gobierno? Muchísimas veces. Tú no puedes revelar el secreto de las fuentes, pero si es una cuestión de seguridad, o sea, tú, el medio con su propia ética y su propia tal, puede pasarlo. Una vez ya está publicado. ¿Cómo no va a poder pasarlo? Y lo que aquí hay son hechos indiscutibles. El primero, por supuesto, que el novio de la señora Ayuso es un defraudador confeso porque lo confesó su abogado y está por escrito. El segundo, que tanto el diario.es como la cadena SER tenían la información, tenían el correo, lo habían visto antes de el fiscal general, y eso se confirma con las conversaciones del fiscal general con sus subordinados pidiendo explicaciones de qué estaba pasando con una negociación que la fiscalía nunca puede hacer. La fiscalía no puede ofrecer un pacto, jamás. Esos son hechos. Lo que está haciendo el Tribunal Supremo es un disparate. Es un disparate. Y es verdad, yo diría, si el fiscal general está imputado, que dimita, si fuera un caso normal. Pero es que este no es un caso normal. Esto es una persecución y no hay que olvidar quién es el juez instructor y qué instrucción está haciendo, echando por tierra los testimonios de dos periodistas que tienen una prueba palmaria. Y es que ellos publicaron el contenido de ese correo antes que nadie. Obviamente no publicas el correo porque no puedes. Porque la fuente te pide que no lo publiques entero, porque si no desvelas a la fuente. Hay que saber cómo funciona el periodismo. Federico. A ver, yo creo que el fiscal general debería haber dimitido ya. ¿Vale? Por una cuestión, la dignidad personal es un problema suyo, pero creo que por la dignidad de la institución debería haber dimitido ya. Dicho eso, a ver, el relato de los hechos es el que es y es el que se ha contado, ¿vale? Pero por encima de todo está el hecho de que un poder público, una autoridad pública, no hablo de un jefe de gabinete, hablo de una autoridad pública, y yo he sufrido esto, ¿vale? Personalmente, no puede tener acceso a información, y mucho menos filtrarla, a información confidencial, privada, de un ciudadano. No hay pruebas de eso. Bueno, pero es que eso es lo que está... No, pero es que eso es lo... Es que no se le ha condenado. Es que no está condenado. Está investigado. Pero es que está investigado conforme a unos indicios que ha rechazado el juez Hurtado, que es el testimonio de dos periodistas acreditados de dos medios muy importantes en este país. Ya veremos si al final se rechaza. Lo ha dicho en el auto. Ya veremos. Me he leído el auto. Porque no hay. Los periodistas no se puede confirmar. ¿Te parece poco que lo hayan publicado antes? Porque no hay un hecho. Pero si lo han publicado antes. No lo han publicado entero. Han publicado todo el contenido, no pueden publicar el documento por el secreto de las fuentes. Eso lo sabes tú también como yo, que eres periodista. Lo sé, pero aquí la cuestión es que independientemente de lo que hayan hecho los periodistas, el fiscal general del Estado no puede filtrar, si es que lo ha hecho, presuntamente. Es que no hay indicios de que lo haya hecho. Ana, de verdad, hay indicios probatorios de que lo ha hecho. No lo sé, al final, no, es que eso es lo que está investigando el juez. ¿Pero cuál Eso es lo que está, pues pregúntaselo al juez Hurtado. Pues eso es lo que pide, una instrucción seria. Pero el juez Hurtado, además, no es cualquier juez. Vamos a ver, espérate un momento. El juez me da tiempo a decirlo todo. No, el juez tiene el apoyo de toda de la cúpula del Tribunal Supremo, en este caso, no te olvides de eso. Tiene todo el apoyo si esto fuera la audiencia, si esto fuera la Audiencia Nacional, si esto fuera la Audiencia Nacional, que yo estoy de acuerdo con Pablo en que es una herencia del franquismo, tendríamos otra discusión. Pero yo del Tribunal Supremo, en principio, y toda la cúpula del Tribunal Supremo está apoyando esta instrucción, yo de la cúpula del Tribunal Supremo, en principio,
mantengo... Acuérdate de Cosidó diciendo Claro. que tenían la sala segunda de lo sí, penal bueno, ya, controlada. sí. Marchena, Bueno, pero bla, ahora, bla, bla. pero ahora, de hecho, ahora la mayoría del Tribunal Supremo en la balanza está más Hablamos bien de hacia el la otro sala lado. segunda. Bien. Deja que esto es una investigación ahora mismo. Es que el fiscal está investigado, no está condenado todavía. No hay ninguna sentencia. No habría no que hay esperar nada. entonces a que se le condene para esa posible dimisión, Federico. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que la Fiscalía General del Estado es una institución especialmente importante en este país. Y entonces que un fiscal, Y el Supremo, y lo están que el desprestigiando. fiscal general del Estado tenga en su mano o acceda a información confidencial de un ciudadano particular, es que no olvidemos eso. Ahora voy a decir otra cosa, me vas a dejar. De un ciudadano Te dejo particular. decir todo lo que tú quieras. No, lo digo porque ese creo que es importante también. Es extraordinariamente grave. Que a mí un ministro de Economía, ¿vale?, me diga o cambias de opinión o cambias lo que estás diciendo sobre el tema de Cataluña o te voy a echar a la agencia tributaria encima, es un delito. Es que yo no puedo, como no lo tengo grabado y no puedo acusarle, ¿vale? Pero eso se llama Como te prevaricación. pasó a ti con el ministro de me pasó Hacienda con un del ministro PP. de Hacienda del Partido Popular. Que todos sabemos quién es. Y no soy el único, ¿vale? Entonces, eso es para mí gravísimo. Gravísimo, sea fiscal general de Estado, sea ministro de Hacienda o sea el Sun Corda, me da igual. La segunda parte, es verdad que una cuestión gravísima, que yo creo que cometieron un error desde el principio, Isabel Díaz Ayuso y su pareja. Es decir, si yo hubiese sido González Amador, lo primero que hubiera hecho es salir y decir, esto no tiene absolutamente nada que ver con Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, esto es un asunto mío y no quiero que se mezclen los asuntos, dos cuestiones, una cuestión privada con una cuestión pública, ¿vale? Claro, pero ahí Miguel Ángel aquí... ¿Quién institucionalizó al novio de Ayuso? Quien dijo que la Hacienda le debía 600.000 euros. Exactamente. No La era propia verdad. presidenta. No, ya, por eso, pero allá ellos. Es decir, esto tiene un recorrido. Bueno, y esto les pagamos nosotros. Sí, pero esto va a tener... es decir, da la sensación de que nos hemos olvidado de lo que ha pasado y estamos centrados en lo del fiscal. Sí y no. Lo otro tiene recorrido también. Y lo otro acabará teniendo también una sentencia. Y probablemente una sentencia condenatoria. ¿Vale? Porque si efectivamente estaban intentando buscar un acuerdo, ese acuerdo ya no va a ser posible. Y entonces, eso, no te quepa duda. Y lo digo aquí, Bueno, le va a traer, eso eso implica que en el futuro la carrera política de Isabel Díaz Ayuso ahora mismo va a estar marcada por este asunto. Seguro, sí. Sí, Miguel Ángel... si no le marcó lo de las residencias, es que había que decirlo. Si Miguel Ángel Rodríguez le pide un aumento de sueldo a Isabel Díaz Ayuso se lo debería dar, porque el trabajo de un spin doctor consiste en definir los temas de discusión. Conseguir que incluso aquí en Carne Cruda estemos discutiendo sobre la supuesta filtración del email por exfiscal es un éxito de Miguel Ángel Rodríguez. Tenía entre sus manos una cosa muy delicada. Tenía a la pareja de la presidenta, que es un tipo que se ha enriquecido gracias a la privatización de la sanidad madrileña, con las clínicas Quirón, un tipo que había confesado deber dinero a Hacienda, con la cuestión del piso y demás, tenía, digamos, un problema y ha conseguido que todos los medios de comunicación en España estemos discutiendo sobre una cosa muy divertida, que es si entre jueces y políticos se producen filtraciones constantemente, y todos lo sabéis. El trabajo de un periodista consiste en tener amigos en la judicatura y en eventualmente dejar bien al juez en la crónica para que el juez te dé material. Eso lo hacen todos los jueces en España. Esto me lo contó a mí un presidente del Tribunal Constitucional. Y yo le pregunté por qué los jueces hacen eso y dice, ay, Pablito, porque la vanidad es el motor de la historia y no tanto la lucha de clases como creéis vosotros. Con tal de aparecer en los periódicos y que no le dejen muy mal, pues buena parte de los jueces de este país filtran a los periodistas. Y a lo mejor alguno lo está oyendo y se cabrea y dice y pide amparo, lo que han dicho, que nosotros filtramos, y aparece la Asociación Profesional de la Magistratura y Francisco, no, los jueces somos independientes. Por Dios, o sea, todo el mundo sabe cómo funciona la relación entre periodistas, jueces y autoridades políticas. No tengo ni idea de si tenía el email antes o no lo tenía, pero todas esas informaciones circulan en grupos de WhatsApp y grupos de Telegram, y yo siempre me entero de las sentencias contra mí por OK Diario o por algún medio de comunicación de derechas a los que notifican antes la autoridad judicial que a mis propios abogados. Entonces, que me vengan aquí a discutir de si el fiscal general del Estado
Y luego hay una cosa, que esto pues no sé si va a sonar muy bien, pero yo admiro la conciencia que tiene la derecha de lo que supone el poder. Cuando José María Aznar dice quien pueda hacer que haga, lo que está diciendo es que la política no va solamente de los representantes de los partidos en el Parlamento. La política va de tener a los tuyos colocados en ámbitos de poder estratégicos, tener a los tuyos en el Poder Judicial, a los tuyos en Fiscalía, a los tuyos en la Policía, a los tuyos en el Ejército y a los tuyos en el poder empresarial. La derecha tiene plena conciencia de que sus militantes tienen que estar en todos esos ámbitos y, sin embargo, los progres decimos que el liberalismo funciona y que la separación de poderes y un montón de cuentos de hadas que no explican cómo funcionan el poder. El máximo órgano de gobierno de la magistratura en este país lo negocian el PP y el PSOE. Y si tú eres un juez que es vocal del Consejo General del Poder Judicial, no lo eres por tu currículum profesional. Lo eres porque yo he estado en esas negociaciones, porque hay una autoridad política que dice este es de los míos. Y si eres tan idiota como a veces es la izquierda de que pones a uno que después de que le has nombrado no te obedece, es que eres idiota. Porque los de la derecha sí que obedecen a los que les han puesto ahí, porque así funciona el poder. No debería ser así. Pues claro que no debería ser así, pero es así. Hablamos precisamente, para acabar, del bipartidismo. Porque el PSOE trata de escapar al acoso judicial, por el caso del fiscal, pero también por el caso del hermano y la mujer del presidente, por la vía rápida, pero en nuestra opinión, nada democrática. A raíz de las causas como esta, el pasado viernes los socialistas registraron una proposición de ley en el Congreso que incluye una reforma necesaria en otra que no lo es. El PSOE quiere acabar con el delito de ofensa a los sentimientos religiosos, no curiosamente con el de injurias a la corona, al mismo tiempo que elimina la acusación popular, que es una particularidad de nuestro ordenamiento que no existe en el resto de Europa, pero está recogida en nuestra Constitución, para permitir que el pueblo pueda formar parte de una justicia en manos conservadoras. El PP dice que es una medida franquista, pero curiosamente ellos la plantearon también en 2017 y antes el propio PSOE de Zapatero. Al bipartidismo nunca le ha gustado esa prerrogativa porque ha sido clave en casos como Filesa, NOS, los GAL o Gürtel, que le afectan a ambos. La supresión de las ofensas religiosas es una medida antidemocrática que está detrás de casos como la denuncia de abogados cristianos a Lara Chus, a Willy Toledo, a Javier Crae, hace muchísimos años, pero la acusación popular es una medida que democratiza nuestra justicia. Por eso se han manifestado en contra Sumar, asociaciones progresistas de la magistratura y jueces como Joaquín Bosch, que advierten de que dejarían fuera no solo a los ultras, también a asociaciones anticorrupción, feministas, ecologistas o vecinales que podían ejercer esa acusación popular. Vamos, que esto es matar moscas a cañonazos. Para acabar con las denuncias de manos limpias, bastaría con que se cumpliera la jurisprudencia del Supremo que impide abrir casos con recortes de prensa. Una justicia más democrática no se consigue con medidas antidemocráticas, sino con una reforma estructural de la judicatura y la administración. Pero al bipartidismo nunca le ha interesado democratizar las instituciones, sino controlarlas. Sobre todo cuando, por ejemplo, el hermano del presidente hace declaraciones tan esperpénticas como esta en el caso de la supuesta irregularidad en su contratación en la Diputación de Badajoz. La Oficina de Artes Escénicas. Sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver. Entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas. Es que se lo pregunto porque en los organigramas de la Diputación, bueno, y su puesto actualmente se denomina jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Sí. Entonces, yo le pregunto, si usted es jefe de la Oficina de Artes Escénicas, ¿qué es la Oficina de Artes Escénicas? ¿Dónde está ubicada? ¿Quién la compone? ¿A qué se dedica? Pues es el espacio donde yo continúo con la actividad que he venido ejerciendo desde que me incorporo a la Diputación en el 2017. Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas? Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora. ¿Y quién la compone aparte de usted? ¿Usted es el jefe? Si alguien es jefe de algo, tiene que tener unos subordinados. ¿Quiénes son sus subordinados en la Oficina de Artes Escénicas? Vamos, yo lo primero que le quiero decir es que yo no tengo subordinados, o sea, yo tengo personas con las que colaboro y pues siguen siendo las mismas, personas del área de cultura. ¿Quiénes son concretamente? ¿Me puede usted decir los nombres? ¿Con quién trabaja usted habitualmente todos los días? Bueno, bastante con Ángel Seco. ¿Quién es este señor? Ángel Seco es... pues no le podría decir qué puesto tiene. El actual presidente de la Diputación de Badajoz, el socialista Miguel Ángel Gallardo, afirma que no conocía a David Sánchez de nada hasta que entró a trabajar en la Diputación y que durante el proceso de contratación nadie le dijo que era hermano del líder del PSOE y ahora presidente del gobierno. No sé ni por dónde empezar.
un breve comentario sobre esta causa del hermano, que parecía que era una persecución, pero es cierto que no deja en muy buen lugar la declaración que acabamos de escuchar. No, es maravillosa. Para mal. Retranca gallega, ¿no? Es absolutamente increíble. Aparte, Y yo pensé que la gente se preparaba a sus declaraciones. Eso para empezar. Sí. Bueno, a lo mejor Para es que a lo mejor es que en este caso a veces hay gente que se piensa que esto es como lo de Ábalos, que luego hay gente que se piensa que es inmune, o sea, impune, perdón, que no sé, o sea, francamente no lo entiendo. Aparte de que cierras en este caso no hacía falta cerrar los ojos. Es espectacular el parecido de la voz. Yo no sé cómo Miguel Gallardo no se enteró de que era el hermano de Pedro Sánchez, porque solamente oyéndole hablar ya bueno, era evidente. Pedro Sánchez entonces había sido expulsado Sí, también es verdad. De Ferraz. O sea, nosotros en el año 2017, que creo que es cuando se produjo el nombramiento, Álvaro Jaén, que era el secretario general de Podemos, denunció aquello con escasísimo eco mediático. Yo creo que esto ha sido y es una praxis de los dos grandes partidos del poder en España, por desgracia, unidos al PNV y a Junts. Pues coño, tú estás en el poder y después vas colocando a los tuyos. Corruptelas pequeñitas, pues un nombramiento para mi hermano, para mi esposa, para mi primo. Esto, nepotismo de toda la vida. Claro, y sobre todo ya a los niveles locales, o sea, en el caso del Partido Popular, familias enteras. O sea, la base social municipal del Partido Popular tiene que ver con familias enteras que en algunas ciudades y pueblos pequeños, pues básicamente viven de eso. Eso es lo que provoca también pues el famoso caso Nevenka, en Ponferrada, aparte del machismo consustancial en nuestro país, pero también que mucha gente dice, oye, que es que el Ismael nos da de comer a mucha gente. Hasta la propia familia de Nevenka le decía, vivimos de esto. Entonces, eso forma parte de la organización corrupta del poder en nuestro país. Ahora bien, pensar que se puede enfrentar la ofensiva judicial y mediática de una derecha militante limitando lo de la acusación popular, yo creo que es lo de pues intentar cazar elefantes con tirachinas, que es enormemente difícil. O moscas a cañonazos. Nosotros siempre... Por innovar. No, pero es claro, porque moscas a cañonazos no está mal, porque matan a matarlas. Lo que mates alrededor pero ya es otra sí, historia. con el tirachina no mata al elefante. Vale, Entonces, mejor lo tuyo, sí. Nosotros siempre habíamos dicho, lo que hay que hacer es lo mismo que se ha hecho con Televisión Española, que se ha hecho una cosa muy inteligente, que es cambiar la correlación de fuerzas en Televisión Española y que dependa de la mayoría parlamentaria. Y ya el PP no tiene capacidad de presión en TV. Uy, han destrozado la democracia liberal, esto va a ser Telecaracas, no sé qué, sí, eso lo van a decir siempre. Pero tú coloca tus posiciones ahí, pues en el Poder Judicial, en lugar de entregarles no la mitad, porque al final se ha visto que la derecha negocia mejor y que la derecha parece que otra vez tiene mayoría en el Consejo General del Poder Judicial. Nos vendieron que la presidenta era más roja que Willy Toledo y resulta que ya cuando es presidenta ya esto empieza a no a estar tan claro. Pues lo que tienes que hacer es que cuando tienes el poder del gobierno tienes que avanzar posiciones en el Estado, que es lo que hace la derecha siempre. Si no, pues te van a fusilar o te van a meter en la cárcel, no solamente a los de Podemos y a los indepes, a los del PSOE también. Y creo que hay gente en el PSOE que se empieza a dar cuenta de esto. Sí, básicamente de acuerdo, y además añadir que el problema no es la ley, el problema son los jueces. Es que a quién se le ocurre aceptar como prueba una noticia falsa de una señora que dicen que cobra una subvención, que es la mujer del presidente del gobierno, y resulta que es una señora de Cantabria que se llama igual. El problema son los jueces y el problema es que no se cumple, como tú decías, la jurisprudencia del Supremo. Así que no venga ahora el PP a rasgarse las vestiduras. ¡Ay, es que quieren que las noticias no sirvan! Las noticias sirven como prueba siempre y cuando estén apoyadas, porque el periodista sí puede acreditarlo, por todas las pruebas de esa noticia. No nos olvidemos, una noticia escrita sin más no te sirve de prueba, claro que no. Termino con el republicano. Bueno, aquí son republicanos, pero ¿qué opinas suprimir la acusación popular, las ofensas a los sentimientos religiosos, pero oye, no las injurias a la corona? A ver, yo sobre este asunto lo repito hasta la saciedad. Es decir, los límites a la libertad de expresión, no puede haber límites a la libertad de expresión, o no debería, o deben de estar lo más lejos posible, ¿vale? Para todo. Para todo. Para todo. Y el otro día con el programa de Silvia lo dije, es decir, y el caso de Valtonyc, el caso de... Es decir, para todo. Límites de la libertad de expresión, para todos, soy un liberal. Límites de la libertad de expresión, para mí fuera los límites totalmente, de la libertad de expresión. Pero una cosa es que la gente no distingue salvo el insulto, la injuria o la calumnia. La mentira, claro. O la mentira.
Pero claro, están partiendo de las esa base. injurias a la corona. Podrían ser como expresiones consideradas injuriosas contra una institución. Yo hablo de injurias y calumnias a las personas, a las instituciones creo que es otra cuestión. Esto de hecho es lo que dice la jurisprudencia Y luego europea. el tema de la acusación popular. Creo que debe existir la acusación popular. Lo que yo sí creo que debería de hacerse, y lo he repetido también hasta la saciedad, es que los partidos políticos no puedan ser acusación popular. Los partidos políticos. Porque si no, porque judicializamos la vida política y creo que eso es... Salvo que les afecte a ellos mismos. Salvo que les afecte a ellos, claro, vale, sí, evidentemente. Sí. O a sus pero miembros, esto de directivos, abren el caso Gürtel, pues hoy voy el PSOE y me persono como acusación particular, ¿por qué? Abren el caso Koldo, llega el PP y se persona como acusación, ¿pero por qué? ¿Por qué judicializamos hasta ese extremo la vida política? No. Prohibido, no se puede. Sí, ese es un buen debate. Lo que pasa es que también los partidos muchas veces tienen que defenderse judicialmente, insisto, cuando afecta a sus miembros, a sus integrantes o a la propia organización. Un muy breve cierre, Pablo. O sea, yo creo que es más importante la composición ideológica de la judicatura que las leyes que tú hagas. Al final, las dos cosas son importantes. Son importantes, pero al final el margen de libertad en la interpretación de la norma de los jueces, pues lo vemos todos los días. Cuando Zapatero apostó por el matrimonio de personas del mismo sexo, hubo más de 200 cuestiones de constitucionalidad. No se entendía lo que ponía ahí, se entendía perfectamente, pero había más de 200 jueces que decían esto de que se casen dos hombres o dos mujeres, esto no lo voy a aceptar yo por mucho que lo ponga la ley. Entonces, o se asume que la judicatura es un terreno de intervención ideológica, entonces los liberales se tiran por la ventana, ¿cómo? Si todos los jueces son independientes, lo que la derecha siempre ha entendido. O sea, si eres de derechas, es inteligente hacerte juez, hacerte policía, hacerte militar. Y si eres de izquierdas, tienes que entender que esos van a ser cuerpos profesionales absolutamente libres de ideología, como los periodistas, que no tienen ideología, simplemente son transportistas de noticias. No funciona así. El periodismo, la judicatura... No, se llama honestidad y se llama ejercicio profesional. Pero, oye, que yo tu soy ideología como ciudadano... Que yo soy que un sea liberal, la yo soy consciente de que en el Poder Judicial obviamente interviene la ideología, ya lo sé. Claro. Pero no a la hora, pues de ejercer que al final, trabajo. si tú le das a los jueces un instrumento para ilegalizar partidos, yo aquí me apuesto con vosotros que se legalizan solo partidos de izquierdas. ¿Qué os apostáis? Ahí dejamos esa apuesta. No voy a apostar. Bueno, nosotros hemos apostado hoy por la verdad esta terna que ha resultado muy enjundiosa. Ana Pardo de Vera, Federico Quevedo, Pablo Iglesias, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Mañana volvemos con otro programa sobre injusticias judiciales. Sí, hablaremos del caso de Juana Rivas y del arrancamiento, la separación a la fuerza de niños y niñas de sus madres para entregarlo a los padres usando como excusa el SAP, el inexistente síndrome de alienación parental. Hasta entonces, salud y república. Y que la radio os acompañe. Si te ha gustado este contenido, ayúdanos.